Bienvenido. Si llegaste a este canal es porque ya hay algo dentro de ti que está despertando, porque cada vez es más evidente que algo allá afuera intenta dirigir nuestra atención, decidir qué pensamos, qué sentimos y hacia dónde caminamos. Pero eso puede cambiar, porque cuando una persona despierta, deja de ser fácil de dirigir. Y esa es la única razón por la que estoy aquí, provocar un despertar colectivo. Yo soy Rainier Visser y no vengo a motivarte, vengo a despertarte. Comencemos. Una de las preguntas que más me hacen es cómo salir del sistema. Y la verdad, entiendo perfectamente por qué cada vez más personas se hacen esa pregunta. Porque tengo la sensación de que, aunque muchas personas no sepan explicarlo con palabras, cada vez más sienten que algo no está bien. Sienten que viven ocupadas, corriendo de un lado a otro, cumpliendo responsabilidades, persiguiendo objetivos, resolviendo problemas, pasando de un día al siguiente. Y aún así, hay una sensación difícil de explicar, como si algo no terminara de encajar, como si estuvieran viviendo una vida que nunca terminaron de elegir. Entonces empiezan a buscar una salida y casi siempre llegan a las mismas conclusiones, que salir del sistema significa cambiar de país, dejar un trabajo, irse, vivir a la montaña, desconectarse de las redes sociales, alejarse de la ciudad, buscar una vida más simple. Y no digo que ninguna de esas decisiones esté mal, pero ¿y si todas partieron de una misma idea? La idea de que el sistema es algo que está afuera. Ahora, quiero que te hagas una pregunta. ¿Y si el verdadero sistema no fuera un lugar? ¿Y si nunca hubiera estado solamente afuera? ¿Y si salir del sistema no significa escaparse de un sitio, sino comprender algo mucho más profundo? Porque si no entendemos qué es realmente el sistema, ¿cómo podríamos saber si alguna vez salimos de él? Por eso, antes de preguntarnos cómo salir del sistema, primero tenemos que entender qué es realmente. Antes de preguntarnos cómo salir del sistema, primero tenemos que entender qué es realmente. Pero antes de preguntarnos cómo salir del sistema, primero tenemos que responder una pregunta mucho más importante. ¿Qué es realmente el sistema? Porque esa es una de las palabras que escuchamos constantemente. Está en conversaciones, en videos, en libros, en las redes sociales. Todo el mundo habla del sistema, pero muy pocas personas se detienen a preguntarse qué significa realmente. Desde mi forma de verlo, el sistema no es una persona, no es un gobierno, no es una organización y tampoco es un lugar del que simplemente puedes salir. Es mucho más que eso. Es un entorno que lleva ciclos evolucionando, ciclos perfeccionándose, ciclos refinando una sola capacidad: capturar y dirigir la atención humana. Y quizá aquí conviene detenernos un momento, porque muchas personas piensan que nuestro recurso más valioso es el dinero o el tiempo. Pero desde mi forma de verlo,
es la atención, porque aquello a lo que prestas atención termina ocupando un espacio dentro de tu mente, y aquello que ocupa tu mente poco a poco empieza a influir en la manera en que interpretas la realidad. O véalo de esta manera: si durante semanas o meses dirigirías toda tu atención hacia el miedo, ¿cree que terminaría viendo el mundo igual? O si toda su atención estuviera enfocada en la comparación, o en el conflicto, o en la búsqueda constante de aprobación, la atención nunca permanece neutral. Aquello a lo que la entregas poco a poco empieza a moldear la persona en la que te conviertes. Por eso vivimos rodeados de estímulos, distracciones, entretenimiento, consumo, miedo, recompensa inmediata, conflicto, polarización, comparación, validación. Todo compite por el mismo recurso: tu atención. Y quizá ahí se encuentra una de las mayores fortalezas del sistema. Desde mi forma de verlo, nunca necesitó controlar directamente a las personas. Solo necesitó construir un mundo donde cada vez fuera más difícil permanecer conscientes. Porque una persona que nunca se detiene difícilmente observa. Y una persona que nunca observa difícilmente elige. Por eso, el sistema no necesita decidir cada paso que das, solo necesita decidir hacia dónde miras. Pero si el sistema lleva siglos perfeccionando la capacidad de dirigir la atención humana, aparece una pregunta inevitable: ¿cómo llegó a tener tanta influencia sobre nosotros? La respuesta comienza mucho antes de lo que imaginamos. Comienza cuando nacemos. Porque cuando llegamos al mundo, no sabemos quiénes somos. No sabemos qué creer, qué admirar, qué rechazar, qué temer, qué significa tener éxito, qué significa fracasar. Ni sabemos qué está bien, ni qué está mal. Todo eso se aprende. Ahora, imagina esto. Imagina a un niño que acaba de llegar al mundo. No tiene una opinión sobre la vida. No tiene una idea de cómo funciona el mundo. No tiene creencias políticas, ni religiosas, ni económicas. No sabe qué es el éxito. No sabe qué es el fracaso. Simplemente observa, escucha y aprende. Y es precisamente ahí donde comienza todo. Primero aparece la familia, después la escuela, la religión, la televisión, la música, las noticias y más adelante, ahora, las redes sociales. No necesariamente como enemigos, sino como los lugares donde comenzamos a aprender cómo interpretar el mundo, cómo verlo, cómo sentirlo, cómo responder ante de él. Porque antes de que podamos sacar nuestras propias conclusiones, primero alguien nos enseñó cómo interpretar la realidad. Y aquí quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántas ideas que hoy llamas tuyas llegaron antes de que pudieras elegirlas? ¿Cuántas creencias? ¿Cuántos miedos? ¿Cuántas formas de interpretar la realidad simplemente fueron aprendidas? O véalo de esta manera. Si desde el día que naciste
hubieras crecido en otro país, con otra cultura, otra religión, otra educación, otras costumbres, ¿estarías viendo el mundo exactamente igual que hoy? Probablemente no. Y eso no significa que una forma de verlo sea mejor que el otro. Significa algo mucho más profundo. Que gran parte de la manera en que hoy interpretas la realidad fue aprendida. Porque antes de poder elegir por ti mismo, primero aprendiste a mirar el mundo a través de los ojos de otros. Y quizá esa sea una de las cosas más importantes que podemos comprender. Porque nadie nace viendo el mundo como lo ve hoy. Primero aprende a verlo. Pero ese proceso no termina cuando dejaste de ser un niño. Sigue ocurriendo todos los días. Solo que ahora ya no es únicamente la familia o la escuela. Ahora vivimos rodeados de miles de estímulos, intentando captar nuestra atención. Las noticias, las redes sociales, las opiniones, los escándalos, la comparación, los likes, el miedo, la aprobación, el deseo. Y todo parece competir por una sola cosa: tu atención. Y eso no es casualidad, porque aquello que consigue tu atención consigue un espacio dentro de tu mente. Y aquello que ocupa tu mente empieza a influir en la manera en que piensas, en la manera en que sientes y finalmente en la manera en que actúas. Imagina un día cualquiera, te despiertas. Lo primero que haces es mirar al teléfono, leas una noticia, entras a redes sociales, ves la vida de otras personas, te comparas, aparece una discusión, alguien publica algo con lo que estás de acuerdo o que no, reaccionas, sales de esa aplicación, entras a otra y el proceso vuelve a comenzar. No porque alguien te obligue, sino porque tu atención va siendo dirigida de un estímulo al siguiente, de una noticia a otra, de un video a otro, de una polémica a otra, de una preocupación a otra. Y casi nunca nos detenemos a observar lo que está ocurriendo. Casi nunca hacemos una pausa. Casi nunca permanecemos en silencio el tiempo suficiente para preguntarnos: ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Elegí realmente prestar atención a esto? ¿O simplemente capturó mi atención? Porque hay una gran diferencia entre dirigir tu atención y permitir que cualquier estímulo la dirige por ti. Y quizá ahí comienza a revelarse algo mucho más profundo. Porque cuando consiguen tu atención, muchas veces también consiguen tu reacción. Y aquí es donde, desde mi forma de verlo, todo cambia. Porque quizá el verdadero poder del sistema nunca fue hacer que pensaras de una determinada manera. Quizás nunca necesitó hacerlo. Solo necesitó conseguir algo mucho más simple: que reaccionaras. Antes de que pudieras elegir, detente un momento y piensas en esto. ¿Cuántas veces alguien dijo algo y antes de darte cuenta ya estabas enojado? ¿Cuántas veces una noticia cambió por completo tu estado de ánimo? ¿Cuántas veces un comentario en redes sociales consiguió ocupar tu mente durante horas? O véalo de esta manera: si algo que ocurre fuera de ti puede decidir inmediatamente
cómo piensas, cómo te sientas, cómo actúas. ¿Quién está dirigiendo realmente ese momento de tu vida? Desde mi forma de verlo, solo existen dos maneras de vivir: supervivencia o creación. Mientras reaccionas, sobrevives. Cuando eliges, empiezas a crear. Porque en el estado de supervivencia no eres tú quien dirige. Reaccionas automáticamente. El miedo decide. La necesidad de aprobación decide. El enojo decide. El deseo decide. Y casi siempre, cuando te das cuenta, ya reaccionaste. Ahora, observa lo que ocurre. Si cada situación decides por ti, si cada comentario cambia tu estado, si cada problema determina cómo vas a vivir ese día, ¿en qué momento estás eligiendo realmente? Y mientras toda tu energía está ocupada reaccionando, no queda espacio para crear, no queda espacio para imaginar, no queda espacio para construir una dirección consciente para tu vida, porque crear exige presencia, y la presencia desaparece cuando vivimos reaccionando constantemente. Por eso, una persona que vive reaccionando siempre está respondiendo a lo que ocurre afuera, y quien siempre responde casi nunca está eligiendo, porque elegir necesita un instante de conciencia. Reaccionar solo necesita un estímulo. Y quizá por eso el verdadero poder del sistema nunca fue controlar directamente a las personas, sino mantenerlas reaccionando el tiempo suficiente. Porque mientras vivas reaccionando, algo afuera de ti sigue sosteniendo el volante de tu vida. Pero existe algo que ni un sistema puede quitarte. Puede influir en aquello que llama tu atención. Puede llenar tu mente de estímulos. Puede intentar acelerar cada vez más el ritmo de tu vida. Pero hay algo que sigue siendo únicamente tuyo: la capacidad de observar, la capacidad de hacer una pausa, la capacidad de elegir. Y quizá no parezca gran cosa, pero desde mi forma de verlo, ahí comienza toda la libertad. Porque entre lo que ocurre y la manera en que respondes, existe un instante muy pequeño, tan pequeño que la mayoría de las veces pasa desapercibido. Oh, véalo de esta manera: alguien te falta al respeto, normalmente reacciona. Alguien lo critica, normalmente reacciona. Una noticia lo asusta, normalmente reacciona. Pero imagina que justo antes de reaccionar aparece un pequeño espacio, solo un instante, lo suficiente para observar lo que está ocurriendo dentro de usted. Ese instante lo cambia todo, porque cuando eres capaz de observar antes de reaccionar, aparece una posibilidad que antes no existía: la posibilidad de elegir conscientemente. Y en ese instante, algo cambia por completo. Sales del modo supervivencia y entras en el estado de creación. Ya no reaccionas automáticamente, ahora diriges. Y no obedeces cada impulso, ahora decides. Y no permites que cualquier estímulo determine cómo piensas, cómo sientas o cómo actúas. Porque elegir conscientemente es recuperar el control sobre tu atención. Y cuando recuperas
tu atención, empiezas a recuperar tu vida. Y quizá eso sea el verdadero despertar. No descubrir algo que siempre estuvo oculto, sino recuperar una capacidad que siempre estuvo dentro de ti. Porque la libertad nunca desapareció, solo quedó escondida detrás de miles de reacciones automáticas. Y entonces, volvemos a la pregunta con la que comenzó este video. ¿Cómo se sale realmente del sistema? Después de todo lo que hemos recorrido, quizás la respuesta ya no sea la que esperabas. Desde mi forma de verlo, la respuesta nunca fue escapar del mundo, nunca fue cambiar de país, dejar de trabajar, irse a vivir al campo o desconectarse de las redes sociales, porque puedes hacer todas esas cosas y seguir viviendo exactamente de la misma manera, siguiendo impulsos, siguiendo miedos, siguiendo reacciones automáticas. O véalo de esta manera: puedes mudarte al lugar más tranquilo del mundo, pero si cualquier comentario sigue controlando tu estado de ánimo, si cualquier miedo sigue decidiendo por ti, si cualquier estímulo sigue capturando tu atención, ¿realmente saliste del sistema? ¿O solo cambiaste el escenario? Salir del sistema es mucho más profundo que cambiar el lugar donde vives. Es dejar de vivir reaccionando y recuperar la capacidad de elegir conscientemente. Porque una persona que elige recupera su atención. Y cuando recupera su atención, recupera su conciencia. Y cuando recupera su conciencia, empieza a recuperar el control de su propia vida. Y quizá sea precisamente eso, y precisamente ahí donde el sistema pierde gran parte de su poder, no porque haya desaparecido, sino porque ya no dirige automáticamente la forma en que piensas, cómo sientes y cómo vives. Y tal vez la verdadera libertad nunca consistió en cambiar el mundo que te rodea, sino en recuperar el control sobre aquello que siempre fue más valioso, tu atención. Porque al final, la calidad de tu vida siempre estará profundamente ligada a la calidad de tu atención. Y la forma en que diriges tu atención termina convirtiéndose en la forma en que dirijas tu vida. Así que quiero terminar con la misma clase de pregunta con la que empezamos este recorrido. Si durante años viviste reaccionando sin darte cuenta, ¿quién podrías llegar a ser el día que empieces a elegir conscientemente? Gracias por ver este episodio hasta el final. Y si tú también crees que un despertar colectivo es posible, suscríbete a este canal, comparte estos videos y hagamos que cada vez más personas vuelvan a pensar por sí mismas. Esto apenas comienza.